En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Y hoy comenzaremos a hablar de los sacramentos, este regalo que nos ha dejado Jesucristo, este regalo que ha dejado Jesucristo a su iglesia para darnos la gracia. Hemos dicho más de una vez, y lo recoge sintética y claramente el Catecismo en su número 1113, que toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos. En los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos del Señor, los sacramentos por los que se nos da la gracia, los sacramentos del Espíritu Santo, son 7, a saber, bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Entonces, es esencial en el misterio cristiano, en la fe cristiana, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo para redimirnos. Todos recordamos que efectivamente Jesús, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, nos alcanzó la salvación, reconcilió a la humanidad con Dios, y también con su resurrección inauguró esa vida nueva, esa vida del mundo futuro a la que todos estamos llamados. Este, repetimos, es el misterio central de nuestra fe. Es el primer anuncio que realizamos todos los cristianos, como nos decía el Papa Francisco, que este tema, que es esencial, el querigma, ¿no? En la Evangelii Gaudium, este documento del Papa número 164. ¿Y cuál es esta verdad esencial? Este primer anuncio, esta verdad fundamental, esta verdad querigmática. Jesús te ama. Él dio su vida para salvarte y ahora está vivo, a tu lado, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Este es el primer anuncio que hicieron los apóstoles y que continuamos ahora todos los bautizados. Estamos llamados a recordar que Cristo vive y que Cristo nos está esperando en la bienaventuranza eterna en el cielo. Este entonces es el primer anuncio porque es el anuncio principal por el que hay que volver una vez y otra vez. ¿Has visto cómo hacen también a veces las empresas publicitarias con algún producto? Bueno, vuelven a repetir lo esencial de aquello de una manera o de otra, recordando. Bueno, esto es lo más importante. Dios es nuestro Padre, Dios envió a su Hijo para salvarnos, Cristo vive, estamos llamados a la vida eterna. La obra de salvación es el único acontecimiento de la historia que no pasa. Y no pasa porque en esa pasión del Señor, en fin, toda la vida del Señor está vinculada a su eternidad y se mantiene permanentemente en el tiempo. Entonces, ¿qué son los sacramentos de la nueva alianza, los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos que nos dejó Jesucristo, los sacramentos de la gracia? Entonces, son como fuerzas que brotan del cuerpo vivo de Cristo y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. La Iglesia celebra en su liturgia, el misterio pascual, o sea, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y justamente en esa renovación del misterio pascual, los fieles están invitados a participar en él, a nutrirse de él y a dar testimonio al mundo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esto lo hizo ya la primera comunidad cristiana. Desde el principio, en Jerusalén, se celebra el misterio pascual, se celebra la Santa Misa, se celebra esta renovación del sacrificio de la cruz. Y este misterio, celebrado en la liturgia, es uno solo, pero son diversas las celebraciones, distintos los ritos en los que se celebra este único sacrificio
de la cruz, esta Santa Misa, esta nueva alianza, este misterio de salvación. Hablemos de la naturaleza de los sacramentos. Dice entonces el Catecismo que hay en la Iglesia 7 sacramentos, que los hemos enunciado, que corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento, acompañan el crecimiento, son sacramentos de curación y también de misión para la vida de fe de los cristianos. Por eso decimos que hay una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Todos ellos, los 7 sacramentos, forman un conjunto ordenado, organizado, y en el centro la Eucaristía, en el centro Cristo, en el centro el autor mismo de la gracia, el autor de los sacramentos, nuestro Señor. ¿Cuál es la definición que da el Catecismo en su número 1131? El Catecismo nos dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina, la gracia de Dios. Estos ritos significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Ya veremos que todos ellos nos dan la gracia santificante, pero también existe la gracia sacramental, o sea, una ayuda especial para vivir ese sacramento. En el sacramento del matrimonio, por ejemplo, las gracias a los cónyuges para vivir ese compromiso de amor. En el sacramento del orden sagrado, para que el sacerdote viva su misión y su vocación. El sacramento de la confirmación, para ser soldado de Cristo y renovar ese bautismo. O sea que existe la gracia, ya veremos, santificante y la gracia sacramental de cada uno de ellos. Pero los sacramentos, repetimos, son signos sensibles en cuanto que se puede tocar, palpar, porque por un lado está compuesto por acciones, por palabras accesibles a nuestra humanidad, y son signos de, por un lado, la causa santificante, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. Son signos también del efecto santificante o gracia de Dios, y son signo del fin de la santificación, que es la gloria eterna a la que estamos llamados. También el sacramento o los sacramentos son signos que rememoran lo que sucedió, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra el efecto de la pasión de Cristo en nosotros, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Preanuncia. ¿Te acordás también? Jesucristo nos dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, ¿no? Y la gracia justamente de Dios es necesaria para poder alcanzar esa bienaventuranza, ese cielo que tiene Dios preparado para cada uno de sus hijos. El signo sacramental propio de cada sacramento está constituido, por un lado, por elementos materiales, agua, aceite, pan, vino, y gestos humanos, la ablución, es el echar agua, eso es la ablución, la unción, con el óleo, con el santo crisma, la imposición de las manos. Bueno, estos elementos materiales y estos gestos se llaman materia. Y también están compuestos por la forma, que son las palabras. En la confesión, y yo te absolvo tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en la confirmación. O sea que materia y forma son los componentes o elementos de ese signo sacramental. Toda celebración sacramental es un encuentro, debe ser, un encuentro de los hijos con su Padre, en Cristo, por el Espíritu Santo. Y ese encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y palabras. En la liturgia existen partes que son
inmutables, que no pueden cambiar porque las estableció nuestro Señor. Entonces la Iglesia está llamada a cuidarlas, a custodiarlas y no puede reemplazarlas. En cambio hay partes de la liturgia que sí se pueden cambiar, sí se pueden reemplazar para el bien de los fieles y mayor veneración de los sacramentos, adaptándolas a las circunstancias de lugar y de tiempo. Es lo mismo que nos dice el Catecismo en su número 1125. Dice: ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Y antes de ver un poco la relación que existe entre el sacramento y la gracia, tema que ya hemos visto, vamos al corte y vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco sobre los sacerdotes. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Bueno, y recordamos entonces que los sacramentos están intrínsecamente ligados a lo que es la gracia, o sea, la gracia de Dios, ¿no? Que como dice aquí, la gracia es un favor, es el auxilio gratuito que nos da Dios para poder responder a su llamada, para ser verdaderos hijos suyos, para ser partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. La gracia es justamente una participación en la vida de Dios, y veremos cómo efectivamente los sacramentos nos dan la gracia santificante, que es esa unión, esa relación, ese estado de amistad con Dios que se corta con el pecado grave, con el pecado mortal, y cada sacramento, veremos, tiene una gracia específica para la misión por la cual uno recibe ese sacramento. Entonces repetimos, la gracia de Dios nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Por el bautismo participamos de esa gracia que nos ha conseguido nuestro Señor con su vida en la tierra y especialmente con su pasión, su muerte y su resurrección. Y como hijos adoptivos, entonces podemos llamar Padre a Dios. Somos hijos adoptivos en unión con el Hijo único, el unigénito, con Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces, gracias a la venida de nuestro Señor, gracias a su pasión, muerte y su resurrección, gracias a la gracia de Dios, pasamos de la muerte a la vida, de la lejanía de Dios a la gracia de justificación, porque podemos ir al cielo, porque podemos conseguir la bienaventuranza eterna. Y así somos hijos de Dios, muy amados por la fuerza del misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Entonces, esta gracia, repetimos, es un
don gratuito que Dios nos ha dado y podríamos decir que es como una especie de transfusión. ¿Vieron las transfusiones de sangre en las cuales uno se ve fortalecido gracias a esa sangre que recibimos cuando estamos débiles o necesitamos? Bueno, la gracia es como una transfusión. ¿O vieron ustedes cuando se hace un injerto, por ejemplo, con las rosas? En una rosa roja se hace un injerto de una rosa blanca, ¿no? Entonces la savia de la planta llega a ser un injerto. Bueno, nosotros somos injertados en Dios, recibimos la gracia de Dios, esa savia divina, ese don. Dice el Catecismo en su número 2000 que la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Todos los sacramentos confieren la gracia santificante a quienes no ponen obstáculo, a quienes están bien dispuestos para recibir ese sacramento. Y esta gracia es la gracia del don del Espíritu Santo, el don del santificador, que justamente nos santifica, nos va conformando, haciéndonos parecidos, semejantes a Cristo. Todos tenemos que llegar a ser el mismo Cristo. Es evidentemente un objetivo inalcanzable, dicho de un modo objetivo, pero es esa meta, ¿no? Ser santo y decir parecerse a Cristo, ser Cristo, el mismo Cristo, ¿no? Entonces les decía que además de la gracia santificante, que justamente nos abre las puertas del cielo porque es ese estado de amistad permanente con Dios, existe una gracia sacramental, la gracia propia de cada sacramento, que es un cierto auxilio divino para conseguir el fin del sacramento. En el sacramento del matrimonio lo reciben los cónyuges para vivir sus compromisos conyugales. En el sacramento del orden sagrado, el sacerdote, el presbítero para vivir su misión. El confirmado para justamente vivir como soldado de Cristo. La confesión, la penitencia nos fortalece también de aquellos pecados que nos hemos confesado. Así cada sacramento, el de la unción de los enfermos, para pasar de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, a la vida eterna. Entonces, decimos, no solo recibimos la gracia santificante, sino al mismo Espíritu Santo, porque por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu Santo, su Espíritu santificador a los miembros de Cristo. Entonces, los sacramentos del bautismo, de la confirmación y el orden sacerdotal, estos tres sacramentos, estos imprimen carácter, un carácter sacramental que es un sello indeleble, un sello espiritual por el que nos relacionamos particularmente con Cristo sacerdote. Ese carácter sobrenatural permanece para siempre, incluso en la vida eterna. Uno eternamente será bautizado, uno eternamente será una persona confirmada, uno es eternamente sacerdote. Y por esta característica que tiene este sello indeleble, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Por ejemplo, si se duda o si no se sabe si una persona está realmente bautizada, se lo bautiza bajo condición. Si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se reiteran estos sacramentos, ¿no? Entonces, los sacramentos de Cristo confiados a la Iglesia son necesarios, al menos, ya veremos, de deseo para la salvación. Y ninguno es superfluo, aunque no necesariamente vamos a recibir todos. Yo recibí el sacramento del orden, no voy a recibir el sacramento del matrimonio, por ejemplo. Veamos la eficacia de los sacramentos. Hemos dicho que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor para santificarnos, y son eficaces porque justamente es Cristo quien actúa. Es Cristo quien bautiza, es Él quien yo te perdono en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, luego te absolvo, es Cristo quien perdona, Cristo que continúa su tarea de perdonar, de santificar a través de la Iglesia en los sacramentos. Entonces, estos sacramentos de Jesucristo realizan eficazmente la gracia que significan, ¿no? El bautismo significa un lavado, el bautismo, echando agua sobre la cabeza del niño o del adulto. Bueno, ese lavado
significa justamente la limpieza del alma, porque el que se bautiza se le perdona el pecado original, cualquier otro pecado, si fuera un adulto, las penas también temporales o las penas, o sea, significan lo que realizan. El efecto sacramental es ex opere operato, esto es, por la misma fuerza del sacramento, no por la santidad del sacerdote, no por la santidad de quien recibe el sacramento, sino por el sacramento mismo. Cuando se realiza, digamos, como tiene que realizarse, con la intención, lo hace el ministro, bueno, es eficaz, es eficaz. Por eso, actúa por el poder de Dios, no por la virtud del que lo da o del que lo recibe. Y esta eficacia de los sacramentos deriva de Cristo mismo, que, como decía, actúa a través de ellos. Sin embargo, los frutos que puedan dar esos sacramentos, eso sí, dependen del fiel, dependen de las disposiciones. Por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía se nos ofrece una catarata de gracia al que podemos acudir nosotros o con una jarra, o con un tonel de 200 litros, o con un camión cisterna. O sea, depende de las disposiciones que tengamos para aprovechar más esa gracia santificante, esa gracia sacramental. Entonces, cuanto mejores disposiciones tenga de fe, de conversión de corazón y de adhesión a la voluntad de Dios, más abundantes son los efectos de gracia que recibe el fiel. La persona que imparte este sacramento, la persona que realiza este sacramento es el ministro. El ministro ordinariamente ha recibido el orden sacerdotal, pero no siempre. Los ministros del sacramento del matrimonio son los cónyuges. El ministro ordinario del bautismo es el sacerdote, el párroco, pero extraordinariamente puede bautizar también cualquier persona, incluso un no bautizado, si tiene la intención de realizar lo que realiza la Iglesia. También la Iglesia instituyó los llamados sacramentales. Entonces, los sacramentales son signos sagrados también, pero diferentes de los sacramentos. Por eso decimos que, imitando de alguna manera a los sacramentos, expresan efectos, sobre todo espirituales. No confieren la gracia como los sacramentos, pero disponen. Ya cuando les dé algunos ejemplos que pueden ir viendo un poco en las fotos, van a se dar cuenta que es un sacramental. Los sacramentales son el agua bendita, las bendiciones de personas, de objetos, las estampas, los crucifijos, ¿no? Hay muchos sacramentales y hacerse la señal de la cruz, sacramental, ¿no? Entonces, en esto los sacramentales nos ayudan o nos preparan, ¿no? Para recibir los sacramentos. Qué buena la devoción, por ejemplo, del agua bendita por la noche antes de dormir, en los enfermos o en cada uno de las personas sanas, echar un poco de agua bendita en la cama, hacerse la señal de la cruz. Es la manera también de alejar a los malos espíritus o los malos pensamientos. Un crucifijo para besarlo cuando viene la tentación, o una estampa de la Santísima Virgen. En fin, los sacramentales nos ayudan justamente a sintonizar con Dios y de alguna manera nos preparan un poquito también para recibir la gracia. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy como bibliografía fundamental, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, también la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, los primeros números del 5 a 7, y de San Juan Pablo II, un documento precioso que es la Iglesia de la Eucaristía, Ecclesiae de Eucaristía. Como saben, ya pueden encontrar los programas anteriores en la página web de la tele, www.latele.com.pi, o también en el Instagram o YouTube, la página de YouTube, en la lista, el sitio que tiene la tele en YouTube, el canal, ¿no? Tiene una lista de reproducción que es sobre estos programas titulados Temas de Fe Católica. Bueno, me despido hasta el próximo programa, que vamos a ver los primeros sacramentos, los del bautismo y la confirmación. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.